Hola, soy Isabela Fernández. Esta historia está basada en hechos reales y quiero compartirla con ustedes. Voy a contarte. Vivía en un barrio muy sencillo de gente humilde. Todas las casas eran pequeñas y básicas. La mía, ni se diga, era bastante vieja, pero era lo que teníamos mi esposo y yo. Siempre nos las arreglábamos allí, hasta que un día empezaron a construir una mansión enorme al lado de nuestra casa. De repente, apareció un castillo de novela, con piscina, balcón elegante, todo de primera. Después de un tiempo, apareció el dueño de la casa, pero no era lo que esperaba. En lugar de una familia joven, era un señor mayor que se mudó solo. Según los comentarios, era angoleño, caminaba lentamente. Siempre de traje, parecía rico, pero no hablaba con nadie, solo salía para hacer compras y volvía rápido. Nunca vi visitas ni fiestas, solo él y esa mansión vacía. Pensaba: qué diferencia a nosotros, luchando todos los días para pagar las cuentas, y él en un palacio. Solo a veces hasta sentía pena por él. Tenía todo, pero vivía solo. Yo con poco tenía a mi esposo y una vida sencilla pero feliz. Un día en la cocina, mirando al vacío, le pregunté a mi esposo: ¿y si pido trabajo al vecino? Quizás necesita ayuda y así aliviaríamos las cuentas. Él, al principio desconfiado, reclamó: pero nuestra situación era muy difícil, así que decidí ir. La mansión parecía aún más grande de cerca. Cuando él atendió me dio nervios. Era serio pero educado. Le expliqué que necesitaba trabajo y que quizás como vivía solo podía cuidar la casa, cocinar o hacer algo. Me miró, pensé que me mandaría lejos, pero me invitó a entrar dentro. Todo era limpio y organizado, con un aire de soledad. Me escuchó y dijo que por ahora no necesitaba a nadie, pero si realmente necesitaba, podía ser una excepción. Mi corazón aceleró, era una oportunidad. Agradecí y me pidió que volviera al día siguiente. Llegué a casa feliz, le conté a mi esposo. Él se sorprendió pero feliz. Describí todo: muebles de lujo, cuadros, un sofá de revista, una mesa gigante. Él escuchaba atento, como si imaginara todo. Al principio pensé que solo estaba sorprendido por la diferencia, pero noté que pensaba en algo, como si tuviera una idea. Yo, emocionada, ni imaginé que pensaba en algo malo. Empecé a trabajar. Al día siguiente, el señor era tranquilo, educado, hablaba mucho de Angola. Yo hacía mi trabajo, limpiaba, arreglaba, cuidaba detalles. Aunque cansada, me sentía bien, ayudando a mejorar nuestra situación. El dinero hacía la diferencia y él elogiaba mi trabajo. A veces lo que me motivaba, la rutina, se estabilizó y me sentía orgullosa, pero había un ambiente diferente. Mi esposo seguía preguntando por el vecino, si recibía visitas, cosas así. En el fondo solo era curiosidad, pero él pensaba en algo más que yo no entendía. Un día en la sala, preguntó: ¿qué pasa cuando hablas del vecino? Parece que viajas. Yo, sin entender, pregunté por qué, y él de repente dijo algo que me lo hizo: intentas conquistar al viejo. Los ricos como él gastan dinero en mujeres, dan regalos caros. Tú eres bonita, seguro que él desea una mujer así. Me quedé blanca. Sin creerlo, mi corazón empezó a latir fuerte, mis manos sudaban. ¿Estás loco?, pensé. ¿Cómo podía sugerir eso? Él me miraba, esperando mi reacción. Nunca pensé que me propusiera algo así. La idea me dejó confundida, como si viviera una historia que no era mía. Él insistió: solo juegas, edúcame, usa preservativo, no te enamores, aprovecha lo que tiene para ofrecerte. Me impactó mi esposo, con quien comparto mi vida. Me proponía algo inimaginable. Parecía que solo veía dinero, ciego por una salida fácil. ¿Y tú qué opinas? ¿El marido está loco o solo busca una salida? Comenta abajo. Después de esa conversación, la idea quedó en mi cabeza: si mi propio marido quería ofrecerme a otro hombre, ¿qué decía eso de nuestra relación? Empecé a pensar si estaba desesperado o si no le importaba tanto. Al principio me pareció absurdo, incluso sucio, pero con el tiempo, al volver cansada del trabajo en la mansión, con las cuentas en la mesa, empecé a considerar esa opción. Sabía que no era correcto, pero la situación era difícil y quizás esa fuera una salida. Decidí poner en práctica ese plan. Después de una sincera charla con mi esposo, que me apoyó, él me dio dinero para comprar ropa provocadora que llamara la atención del viejo. Al día siguiente, me arreglé con expectativa y nerviosismo. Me miré en el espejo, me sentí poderosa. Compré una blusa ajustada, una falda corta, peiné mi cabello y puse un labial rojo. Cuando llegué a la mansión, todo parecía diferente. El sol entraba iluminando todo. El señor me recibió con una sonrisa y sus ojos tenían un brillo distinto. Esa mirada hizo que mi corazón latiera más fuerte. Mientras me movía por la casa, intentando mantener la confianza, sentía que jugaba a un juego arriesgado pero emocionante. Día tras día, me insinuaba más, con miradas, sonrisas, comentarios provocadores. Él empezó a elogiarme, diciendo que estaba más bonita. Gracias, es una nueva etapa, respondí tratando de mantener la calma. Cada elogio me daba fuerzas. El ambiente en la mansión se volvió más caliente. Él
Se acercaba más casi queriendo tocarme y me sentí como en una película romántica. Un día me entregó una caja con un vestido hermoso y casi transparente. Cuando me vestí me sentí deslumbrante. Cuando bajé la vista, él dijo: estás perfecta. En ese momento me sentí una mujer seductora de verdad. Él se acercó más casi queriendo tocarme y me sentí en una escena de película romántica. Sabía que era peligroso, pero la adrenalina era fuerte. Me tomó por la cintura y por un instante quedé paralizada. ¿Qué es esto?, pensé al notar que parecía tener 3 piernas. Era algo inimaginable y la intensidad me dejó confundida. El toque de él era firme pero delicado. Sentirme tan cerca hizo que mi corazón latiera más fuerte. Entonces recordé ese viejo esangolano. La realidad pesó, estaba completamente perdida. Las fantasías que alimentaba ahora se estaban haciendo realidad de una forma que nunca imaginé. Lo que empezó como una estrategia para ayudar con las cuentas se convirtió en algo más complicado. La atracción era evidente y aunque trataba de resistir quería más, pero la parte racional gritaba: ¿qué estás haciendo? Era una mezcla de excitación y miedo. La danza entre deseo y razón se iba a volver aún más intensa y no sabía hasta dónde llegaría. Entonces me llevó a la cama y nerviosa dejé que tocara mi cuerpo bajo ese vestido finísimo. Cada toque era intenso y mis reacciones eran nuevas. Cuando empezó la mezcla de dolor y placer, me tomó por completo. Nunca había sentido algo así, parecía otra dimensión. Esa experiencia empezó a desmoronarse, dejándome aturdida. La adrenalina y la excitación hicieron que perdiera la noción del tiempo. Me entregué por completo, prometiendo no contarle a mi esposo que el angolano me había destrozado. Así era un secreto mío, una parte de mi vida que tomaba un rumbo inesperado. Los días continuaron y el clima entre nosotros se volvió más intenso. Él me llevaba a la cama casi todos los días y cada encuentro era diferente. La pasión se volvió rutina y me perdí en esas sensaciones. Cada encuentro un capítulo de un libro que no quería terminar. Era como vivir una doble vida. A la mujer que iba a casa y le contaba todo y la amante que se entregaba al viejo angolano en el trabajo. Yo era provocante y sensual y cuando volvía a casa trataba de parecer normal, pero en el fondo algo había cambiado. Crucé una línea y la adrenalina solo aumentaba. Cada encuentro hacía que la culpa fuera más delgada. Estaba completamente involucrada en ese juego, sin saber hasta dónde llegaría. La emoción de vivir esa vida era irresistible. Me preguntabas y lograría equilibrar todo sin que mi mundo se desmoronara. Él decía que me llenaría de regalos, que ese vestido era solo una muestra. Cada vez que decía eso mi corazón aceleraba como si supiera cómo mantenerme atrapada en esa vida. No resistía la idea de que me mimara a alguien que tenía tanto para ofrecer. Mereces todo lo bueno, decía con ojos llenos de deseo, solo espera ver lo que tengo reservado para ti. Esa promesa de regalos me animaba, aunque también me daba miedo. Los días pasaron y la expectativa de los regalos se volvió parte del juego. Él me sorprendía con joyas, perfumes caros y con cada regalo me sentía más involucrada. Era una mezcla de placer y culpa que me mantenía en un estado de euforia constante. Un día al llegar al trabajo me sorprendí, tocó la campanilla y apareció una mujer en la puerta sonriente y nerviosa. Dijo que se presentaba para trabajar y explicó que se había mudado ese día y ya había traído a todos los empleados. Confundida, le expliqué que el angolano me había contratado a hermano. Exclamó sorprendida. Entonces me contó que ella le había pedido cuidar de la mansión porque él estaba desempleado, pero que ya lo había enviado de regreso a Angola. Dijo que el bebiano trabajaba y daba muchos problemas. No pude evitar la sorpresa. ¿Cómo? ¿Él no es el dueño de la mansión?, pregunté incrédula y rió y respondió: el dueño no. Querida, él no tenía dinero para volver a Angola, fui yo quien pagué su pasaje, solo cuidaba la casa para mí. Mientras resolvía unos asuntos en ese momento, mi mundo se vino abajo, mi corazón se detuvo. La verdad salió a la luz. El hombre a quien le había entregado mi cuerpo, prometiéndome un futuro de lujo, en realidad era un pobre que ni dinero tenía para volver a Angola. Todo lo que prometió, los regalos, las joyas, el futuro brillante, solo eran palabras vacías. Él se fue, ni siquiera me pagó. Me quedé en silencio pensando en cómo explicarle a mi esposo: el viejo de 3 piernas me había engañado. Literalmente la ironía. Creí que tenía suerte y terminé engañada. Todo lo que parecía una vida mejor solo era una ilusión. El tipo era más pobre que yo y todo lo que prometía solo palabras vacías. Esa fue mi historia, amigos. Espero que les haya gustado. Si pueden, dejen un like, comenten qué piensan de esta historia llena de vueltas y suscríbanse para no perder los próximos videos. Hasta la próxima.